Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Mira, hoy abrimos el programa con una invitada especial, con Estela Díaz, ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Después de un fin de semana bastante movido y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Estela? Bien, muy bien, buenas ¿Bien? noches. ¿Querés apagar el celular? Sí, tengo el celular haciendo ruido. Bueno, queríamos conversar con Estela, a ver cuál fue tu mirada a lo que dejó el debate presidencial. Se dice, se habla, quienes los consultores, las encuestas de opinión, plantean que las mujeres van a ser quienes definan la elección y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pensás que dejó el debate de anoche entre las candidatas y candidatos presidenciales? Mira, a mí me parece que fue un debate, son como estos debates tan estructurados, no dan mucha posibilidad, ¿no? Aparecía la repregunta como una novedad o una oportunidad y fue poca. Cuando se quisieron acordar, creían que tenía 5 preguntas en cada eje y se quedaron sin repreguntas. Miriam Bregman creo que fue la única que un poco aprovechó más eso porque no agotó. Bueno, las preguntas económicas eran como las más fuertes del primer bloque, pero también hubiese sido bueno en derechos humanos, que abordaba las temáticas de género, haber podido tener una repregunta, porque allí claramente, nosotros sabemos, es un debate de 5, pero es un debate donde los que son realmente competitivos son 3. Es verdad. Porque esta elección está dividida fundamentalmente en 3 tercios, esto se sigue sosteniendo que es un poco de esa manera, y para mí ahí la diferencia entre Sergio Massa y Patricia Bullrich y Milei es absolutamente sustantiva. Por supuesto en los temas económicos, pero además porque Sergio también incluye en los temas económicos y en los temas del desarrollo y laborales muy fuerte la perspectiva de las mujeres. Él habla de la agenda del cuidado, de hecho ahí mencionó la ley educativa porque hubo un capítulo que fue el educativo. Y le habló directamente a las mujeres, sí, en ese, con respecto a lo que son los jardines de primera infancia, digamos, hablándole a las mujeres como quienes cuidan. Como quienes cuidan, y también el tema de la educación, ampliar el PBI, claro, el porcentaje de PBI. Una relación, y además está diciendo no solo algo que plantea hacer, sino que ya es un proyecto de ley que ingresó en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación. No sé si por diputados o Senado, pero ya ingresó ese proyecto de ley. O sea que no es solo decir, sino hay cuestiones que ya se vienen haciendo. Entonces, la inquietud, la agenda en los dos sentidos, porque plantear aumentar el aporte educativo 2 puntos a 8% y poner el centro en cumplir con el cuidado de la primera infancia, los jardines de 3 a 5 años y la primera infancia desde los 45 días, es para el desarrollo de los pibes y de las pibas fundamental, porque es un tiempo crucial en las oportunidades donde el Estado esté presente. Cumplir con algo que la ley educativa dice ya hace más de una década, que es la extensión de la jornada laboral. Y esto él lo relaciona muy claramente con el trabajo de las mujeres, porque dice, esto les va a dar a las mujeres tiempo y autonomía para que ellas puedan desarrollarse laboralmente, porque también tiene claro la brecha salarial y laboral que Milei niega. Eso llamó la atención, ¿no? Se lo planteó en la pregunta que le hizo directamente Miriam Bregman sobre la brecha salarial, la brecha laboral, ¿no? Y salarial de género, donde lo negó, pero Milei también niega la violencia por razones de género. De hecho, fue uno de los, él y su compañera de fórmula, Victoria Villarroel, quienes votaron en contra en la Cámara de Diputados contra la ley, la llamada Ley Olimpia, que incorpora la violencia digital por razones de género a la 26485, y fueron los dos únicos. Y después estuvieron ausentes Espert y Píparo en esa sesión. Llamativamente, ¿no? Digo, la negación directa de la violencia de género, como también se vio ayer muy fuertemente, no solo el negacionismo frente a lo que ha sido el terrorismo de Estado, sino una reivindicación de los argumentos más duros, más pesados de quienes defienden a los genocidas. Mira, Milei niega la brecha
laboral que es una brecha además mundial. Yo algo tuiteaba de eso, ¿no? Íbamos siguiendo el debate y posteando lo que decían. Yo digo, esta es una discriminación a escala mundial. Él está negando, qué sé yo, que el sol sale por el este, digamos. Milei va a poner, es un terraplanista. Niega brechas que en el mundo están presentes y te los reconocen las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, que dice que vamos a necesitar 400 años de desarrollo y avance de las mujeres para que esas brechas se eliminen. Habla hasta de esa caracterización, o sea que está estudiado metodológicamente. Niega el calentamiento global. Y es negacionista en torno, él lo que niega es que en Argentina hubo terrorismo de Estado. No es solo una discusión del número de desaparecidos. Lo que niega es el terrorismo de Estado. Entonces, cuando vos negás todas estas cosas, quiere decir que vas a llevar adelante políticas que no te van a proteger. Ni frente a otra experiencia de terrorismo de Estado, ni frente a la violencia de género, ni al ambiente. Digo, este es el mensaje que nos está dando, que es coherente con plantear el mercado privatizó todo, el Estado no regula nada y la ley es de quien tenga más poder y recursos para imponerse en las relaciones económicas y en las sociales. Decíamos al principio que las encuestas que se están haciendo marcan que la diferencia, o en todo caso quienes vayan a definir la elección van a ser las mujeres. Mayoritariamente sabemos que a Milei lo votaron varones, sobre todo jóvenes, pero transversalmente de todas las edades. ¿Por qué las mujeres en la provincia de Buenos Aires deberían votar al candidato oficialista, Sergio Massa? Mira, a mí me parece primero una reflexión de por qué hay un voto más esquivo, y ellos tienen claro eso, ¿eh? Viste que hay algunas cosas que Milei dejó de nombrar, por ejemplo. No nombró más el voucher, no nombró la palabra dolarización, porque aparecen sus propias contradicciones y la resistencia que genera. Y las mujeres, no tengo dudas de que tenemos alertas que nos dicen, puede haber, ¿no?, descontento por la carestía de la vida, por las dificultades económicas, la pérdida de poder adquisitivo que impacta además en quienes somos las que organizamos, que se pone en la olla, cómo van los pibes a la escuela. Entonces, eso también afecta, pero las mujeres tienen una alerta que para mí tiene mucho que ver con un nivel fuerte de politización que se ha dado. Somos un movimiento muy líder en la agenda política. Hace poquitas horas Sergio Massa lo decía en un reportaje. Digamos, hay un liderazgo político y esto también pasa en las mujeres de todos los sectores sociales, en las mujeres de las grandes ciudades, pero en los pueblos también. Yo lo vivo mucho en la provincia de Buenos Aires. Hay una reflexión de que politiza la vida cotidiana que las mujeres hacen, y para mí es lo que les da el alerta para decir no es por acá, y reconocer, a mí me parece que en esto hay que impulsarlo un poco más, porque si hay un debe, que diría, de nuestro espacio político y de Unión por la Patria, es que tenemos pocas mujeres que estén liderando, siendo voceras, siendo que tenemos enorme cantidad de liderazgo. A mí me parece fundamental que Massa es el vocero principal, es central, está decididamente no solo planteando las expectativas de futuro, sino dando respuesta ahora, devolución del IVA, suma fija, temas de ingresos concretos para paliar, la pérdida de poder adquisitivo. Pero necesitamos más mujeres en los escenarios políticos. Yo, ¿sabes qué pensaba, Estela? Que esta es la campaña para las PASO. Hubo una decisión del oficialismo de esconder a las mujeres. O sea, no se la puso en las listas, hubo una decisión de no poner la agenda de género en discusión. Y qué paradoja, ¿no?, que ahora, digamos, estos temas están moviendo, digamos, la discusión, o por lo menos Sergio Massa está planteando, le está hablando a las mujeres de una agenda que venimos planteando desde los feminismos, que tiene que ver con desarmar esa desigualdad, que la vemos en la vida cotidiana, con el reparto de las tareas de cuidado, pero en el ámbito laboral, y que trae como consecuencia, sabemos que es ese caldo de cultivo que favorece que haya violencia física, ¿no?, violencia de género en sus distintas expresiones. El tema es que ya las listas están cerradas, o sea, fue como, no sé si una mala evaluación del contexto político, o se le echó la culpa a los feminismos
del crecimiento de una fuerza como la de la Bueno, Libertad Avanza. vos viste que, digo, me parece que hay algo de la masculinización, ¿no? En la política nuestra, de nuestro sector. ¿Por qué? Porque Juntos por el Cambio tiene una líder mujer, pero que es patriarcal, su práctica, violenta, ¿no? Ella es exterminio, vamos a terminar con determinada fuerza, y creo que incluso eso le genera mucha reacción a las mujeres. Te lo dicen los sondeos, no hay identificación, las mujeres sienten, ¿no? De lo más patriarcal. Milei es un misógino, machista, y todo su discurso es: les vamos a recortar derechos, no les vamos a reconocer lo que conquistaron, niega los sufrimientos que las mujeres tienen, o sea que claramente, pero el problema de Unión por la Patria, para mí puede tener que ver un poco con algo que uno siente que ya es prehistoria, ¿no? Porque están acelerada los temas políticos en la Argentina, pero tiene que ver con el cierre, ¿no? Con las dificultades en torno a sintetizar el tiempo que se tardó en definir una candidatura. Eso no permitió para mí que se haga un proceso de discusión más ponderado en torno a qué convenía más políticamente, porque la verdad que yo creo que se están cayendo uno a uno los mitos de que nosotras somos piantabotas. Todo lo contrario. Diría que más piantaboto hoy por hoy es un escándalo como el que tiene como protagonista a Martín Insaurralde, en todo caso. Digo, esas imágenes de lo peor de la política, imagino que genera mucho más resistencia que los feminismos en las calles reclamando por nuestros derechos. No, y al contrario, digo, porque en realidad incluso en lo que se viene haciendo en política hay muchísimo para mostrar, y que entiendo que las mujeres también lo reconocen, porque acá se ha hecho la ley de 1000 días, el plan Cunita, las mujeres están recibiendo, se repuso el plan Cunita, a los pibes se les da el Conectar Igualdad en la provincia de Buenos Aires, el viaje de egresados, y esto, ¿quiénes cuidan en general esos pibes y los acompañan en su felicidad de tener oportunidades más allá del ingreso que tengas para tener ese merecido irte de vacaciones con tus compañeros cuando vas a cambiar una etapa de vida? Y esto lo valoramos las mujeres, y también rechazamos, la verdad que es gravísimo lo que ocurrió, es sumamente grave, pero la respuesta fue absolutamente contundente. Respecto a la renuncia en la provincia de Buenos Aires y también a la candidatura, porque además no es justo, hay algo de esta obscenidad que la podemos plantear en varios sentidos en torno a lo que pasó, sobre todo en una sociedad que está pasando tantas necesidades, pero además en una fuerza política como en la provincia de Buenos Aires es Unión con la Patria, que tiene cientos de miles de militantes que salen abnegadamente horas y horas de su vida a hacer bajo puertas. Mira, el sábado nosotros salimos en la ciudad de La Plata, toda la militancia, miles, hacer bajo puerta, llevar la propuesta. Yo me fui a una zona rural de la ciudad de La Plata, Echeverri, con productoras y productores rurales, muchas bolivianas, a charlar si votaron, si no pudieron votar, cómo están viendo la situación. Ministra de la provincia, hago eso. No nos merecemos. La verdad que no nos merecemos faltas de tal nivel de gravedad, porque dan un mensaje absolutamente equívoco que es favorable a lo que Milei oportunistamente está diciendo. Claro, es funcional, absolutamente, pero sería importante que efectivamente se avanzara con una investigación, si hubo malversación de fondos, si hubo enriquecimiento ilícito. Digo, es necesaria una respuesta, porque la imagen es tan obscena que uno se pregunta, y creo que mucha gente del otro lado se pregunta, ¿pero cómo la hace? ¿No? Estela, te propongo ir a un corte. Después de la pausa vamos a estar hablando con la activista mexicana Olimpia Coral Melo, cuyo nombre lleva la famosa ley Olimpia que conversábamos recién, que la semana pasada el Senado aprobó, que incorpora a la ley 26485 la violencia digital por razones de género, que tiene que volver a diputados porque hubo un error en la redacción, temas menores, y se va a aprobar prontamente. Y después seguimos hablando con vos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos ya comunicados con Olimpia Coral Melo para hablar de violencia digital de género y el impacto de esta normativa en México, de donde ella es oriunda. Está acá en Argentina.
y seguimos acá en Punto Género. Como te adelanté, estamos ya en comunicación con la activista mexicana Olimpia Coral Melo. Está acá en Argentina, iba a estar acá en el piso del estudio en Diputados TV, pero tuvo un inconveniente y se demoró y no queríamos perder la posibilidad de conversar, aprovechar de su presencia. Vino al país especialmente, la semana pasada estaba previsto el tratamiento en el Senado de la ley que lleva su nombre, que el reconocimiento por su activismo para incorporar a la ley 26485, que es la de protección integral contra la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos de sus relaciones interpersonales, justamente la violencia digital por razones de género. ¿Cómo estás, Olimpia? ¿Cómo va? Hola, muy bien, muy agradecida por el espacio y un saludo a todas los televidentes que me ven y me escuchan acá en Punto Género. Les mando un abrazo fuerte. Contanos brevemente qué fue lo que te pasó a vos hace algunos años para ponerte a trabajar por este tema en tu país. Bueno, yo soy Olimpia Coral y soy sobreviviente de esto que ahora tiene un nombre, ¿no? O que va encaminado a tener un nombre, que es la violencia digital, en específico de la violencia sexual digital. En México, donde soy originaria, hace varios años difundieron de mí un video sexual que yo grabé con mi pareja, ¿no? Ahora sé que ese consentimiento no fue ni autónomo, ni libre, ni independiente, pero que desgraciadamente no solamente se quedó en la privacidad, sino que además se difundió en redes sociodigitales, en espacios a los que mal llamamos de páginas porno, y que cada vez que buscabas en cualquier servidor, lo primero que aparecía era ese video sexual con un hashtag, mi nombre y Olimpia la del video sexual, Olimpia la gordibuena de Puebla, de México. A partir de ese momento, claro que yo no entendía lo que pasaba, tampoco tenía una legislación en mi país y tampoco le llamaban violencia digital. Me llevó a procesos de depresión, de angustia, de ansiedad muy grandes, casi a arrebatar mi vida, ¿no? Hoy lo puedo contar porque tuve el apoyo de mi familia, de mi mamá, del movimiento feminista en México, del arropamiento, de entender que no era yo culpable, y entonces comencé a no solo contar mi caso, sino a investigar y a redactar hoy un proyecto de ley que constituye dos principales reformas: el reconocimiento de la violencia digital dentro de las leyes desde la perspectiva de género y el reconocimiento de un delito para castigar la difusión y producción no consentida, no autorizada de material íntimo sexual. Estos proyectos a lo largo del camino se fueron yendo reconociendo como la ley Olimpia, no solamente en esta manera de reparar simbólicamente el daño de personas, sino como una forma de la voz de las víctimas, algo que no es diferente en Argentina. No es gracias a mí esta ley Olimpia en Argentina, es gracias a compañeras de Jujuy, de Santa Fe, de Tucumán, de Córdoba, de Buenos Aires, aquí en Cava, que se unieron juntando un change.org, que se unieron tocando puertas de legisladoras, de legisladores, junto con otras organizaciones como Genti y hoy Ley Olimpia en Argentina, y que hicieron eco, por ejemplo, en algunas diputadas, y que hoy, bueno, se hizo completamente grande ya y se aprueba esta primera sanción, y que es gracias directamente a mujeres de Argentina que se han integrado en estas voces. Fue la diputada Mónica Macha quien sube esta reforma, pero decirle al auditorio, al teleauditorio, que no depende de un partido político o de una fuerza política en estos momentos tan escabrosos electorales, sino es algo de competencia de todos y de todas, y que hoy necesitamos que se discuta también lo que conocemos como la ley Belén. Yo estoy viva, pero no es el caso de Belén San Román, que desgraciadamente esta violencia le arrebató la vida. Olimpia, ¿qué cambió en México a partir de tener estas normativas? Por un lado, la ley Olimpia, que plantea también un aspecto educativo, ¿no?, en torno a cómo prevenir la violencia digital, ¿no?, cómo protegerse, cómo concientizar en torno a lo que es el consentimiento, y a quienes difunden y son cómplices finalmente de replicar estas violencias cuando, comparten estos videos íntimos en sus redes sociales, en los grupos de WhatsApp, en los de Telegram, que sabemos que
se da esta circunstancia en Argentina y en el mundo. Incluso hay una serie de Netflix muy interesante que reproduce casos reales con un impacto tremendo, ¿no? En la vida de muchas mujeres que lo sufren, y en el caso, como vos bien señalabas, de Belén San Román, que termina quitándose la vida, una agente de la policía bonaerense, después de que su expareja también difundiera un video de estas características, como te pasó a vos, ¿no? ¿Qué cambió en México? La posibilidad de tener esta definición, la tipificación, por un lado penal, y por el otro lado una herramienta que permita la educación. Bueno, yo creo que lo primero que cambió es en darnos justicia. Ante un delito y ante una violencia que no tenía nombre, las principales culpables para la psique, para la sociedad, para el Estado eran las víctimas. Ellas se dejaron grabar, ellas compartieron, ellas tenían acceso a Internet, algo que es completamente revictimizador. Al reconocer esto como violencia, entonces se pone un parteaguas en entender quién es la víctima y quién es el victimario. En este sentido, víctimas de violencia digital podemos ser todos, hombres y mujeres, disidencias, identidades, todas las personas, pero desgraciadamente esta violencia se agrava y se perpetúa en contra de las mujeres. 98.9% de víctimas de violencia sexual digital somos mujeres y niñas, perpetuadas hasta 99.8% de hombres. Esto desgraciadamente habla de un problema de género, no un problema grande. Entonces, lo primero que ha cambiado es encontrar una definición y un tipo de justicia para nosotros, un cambio de narrativa, no llamarle porno venganza y comenzar a llamar violencia digital. Y además se crearon diferentes instituciones para la guarda, la protección, la investigación, como la unidad especializada en delitos contra la intimidad sexual, la profesionalización de carreras como abogados, peritos, investigadores, el cambio de lenguaje en ese tipo de violencia. Por ejemplo, nosotras, aquellos espacios donde se difunden, compilan, distribuyen contenidos íntimos, no le llamamos mercados porno, páginas de pack, sino mercados de explotación sexual digital, y con eso reivindicamos también las posturas en donde desgraciadamente estas imágenes basadas en abuso pueden acabar con la vida de todas las personas, pero en especial de las mujeres y de las niñas. Y además, bueno, esto ha generado que en los medios de comunicación también se comience a hablar de la conciencia, de entender que lo virtual es real, que existe, que daña, que no es porno ni es venganza, es violencia sexual digital, y que no es un problema solo de las mujeres, no es un problema solo de un sector, es un problema que nos compete a todos y a todas, y no podemos tomar la libertad de expresión como un estandarte mientras violamos la dignidad humana de una persona. Entonces, entre muchos cambios, se sigue haciendo, no es la panacea ni tampoco la varita mágica, pero sí ha generado incluso cambios dentro de las industrias, dentro de las empresas, al generar alternativas y herramientas para las denuncias digitales de las mujeres, ¿no? Ha generado además cambios en la educación media superior para generar educación y acceso a la ciberseguridad, y por sobre muchísimas cosas me parece que es importante que esta ley, que ahora es modelo para países en América Latina, lo que ha generado principalmente, sobre todas las sobrevivientes, es una forma de coexistir y habitar una Internet más segura para todas. Y uno de las patas de este problema tiene que ver con las grandes empresas que son las plataformas a las cuales pertenecen las redes sociales, que muchas veces se desentienden del problema y dicen, no, bueno, nosotros solo somos o una biblioteca para contenidos o no tenemos nada que ver, y aunque tienen ciertos mecanismos para bajar contenidos que puedan significar violencia, sabemos que las redes sociales están plagadas de discursos de odio también, y que muchas veces miran para otro lado en vez de establecer canales de pronta respuesta, ¿no? Para poder bajar estos contenidos que siguen provocando la violencia, ¿no? Que siguen estando ahí y siguen causando ese daño. Sí, este proyecto de reformas en el ámbito tanto de la ley 26.485 como del Código Penal genera diferentes aspectos entre reparaciones del daño y entre procesos de investigación, y además una llamada de atención a estas empresas para bajar los contenidos, para evitar la viralización, pero además tener la contención de los datos. Algo que sin duda alguna pone un parteaguas para ciertas legislaciones, pero además un parteaguas para la corresponsabilidad que también tienen las empresas
empresas con estas situaciones que tienen los organismos internacionales de operación digital, de algoritmos digitales para nuestra, pues para nuestra seguridad en Internet, ¿no? Es un pasito, es apenas lo que vamos haciendo, por eso es importante que se complemente, ¿no? La ley Olimpia tiene 2 proyectos de reforma y en Argentina le llamamos la ley Belén también, que se complemente hoy la aprobación ahora con el cambio que se va a hacer en la Cámara de Diputados, que salga pronto, pero también la apertura, la convocatoria para que la Comisión Penal, la Comisión de Justicia dictamine también ese proyecto que complementan estos dos. En el caso de Argentina se llama Ley Belén. Entonces hacemos un llamado a las diputadas, a los diputados que generan estas comisiones para que salga ya y para que comencemos un camino en reconocer esta violencia y nuestra responsabilidad mutua sobre la explotación y abuso de contenidos íntimos sexuales a través de Internet. Muchísimas gracias, Olimpia. Un abrazo. Hasta pronto. Bueno, ahí estaba, ¿no? El jueves yo te contaba que pasó por el Senado, ya tenía media sanción de diputados, pero hubo un problema en la transcripción del proyecto que tenía la media sanción de diputados y le faltaban un par de palabras, con lo cual tiene que volver. Es posible que la semana próxima vuelva a tratar. Yo pensaba, tal vez Milei y Villarroel tengan la oportunidad de votarle, que fueron los únicos dos que rechazaron esta violencia. Qué importante el activismo, ¿no? No van a votar, porque van a decir que no te deja libre, ¿viste? Que tienen libertad para un concepto raro de libertad. En este caso, lo que dijeron, por lo menos se lo comentó Milei a una de las activistas, a Florencia Cerda, que vino acá al programa, de Gentic, que como él no reconoce que haya una violencia particular que afecte a las mujeres, le parecía que era un proyecto que discriminaba. Por eso, pero que sí iba a votar la ley San Román, que es la que incorpora al Código Penal, tipifica estas figuras, porque en todo caso podía ser utilizada si una víctima era varón, ¿no? O Nosotros es varón. Tenemos un programa en la provincia de Buenos Aires del que participan 5 ministerios que se llama Cuidarnos en Red y trabajamos justamente la prevención de la violencia digital y que tiene componentes educativos muy interesantes que trabajamos en talleres desde las infancias, donde enseñan cómo cuidarte, entonces cómo el WhatsApp con los chiquitos, porque además vos sabés que desde muy chicos tenés acceso a la tecnología, a los teléfonos, entonces trabajamos especialmente muchas iniciativas que tienen que ver con la prevención de la violencia digital. Sí, y aunque es cierto que uno dice no todo lo resuelve el Código Penal, hoy por hoy estas conductas están en la Ciudad de Buenos Aires, son una contravención, en Chaco también, en Resistencia, y no sé si alguna otra jurisdicción, y después hay un vacío legal. Y como dicen las víctimas y las activistas, bueno, lo virtual es real y el daño es muy gravoso. No, y además hay un problema que nos pasa en violencia de género, de relaciones interpersonales, que vos pones medidas de restricción y entonces decís, sí, no me acerco físicamente, pero por el WhatsApp o por las redes te estoy mandando mensajes todo el tiempo. Digo, eso es una manera. Entonces también te empieza a plantear que cuando vos tomás medidas, también tenés que tener en cuenta lo digital como otro territorio donde se debe proteger, que ahí puede haber prácticas de acoso. El Ministerio de Mujeres que vos encabezás, Políticas de Género y Diversidad Sexual, bueno, se creó en esta gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Muchas voces cuestionan la existencia del ministerio, incluso, bueno, el candidato de La Libertad Avanza plantea que va a ser uno a nivel nacional de los que se va a eliminar. Juntos por el Cambio también dice que lo va a eliminar. Juntos por el Cambio también. Sí, Bullrich ha dicho que lo va a eliminar. ¿Por qué es importante? Larreta lo había dicho. También. Larreta lo había dicho, es y cierto. Y Bullrich también dijo. ¿Por qué es importante dentro de un gabinete? Mira, porque claramente nosotros tenemos una concepción de Estado que tiene que ver con un proyecto de país y tiene que ver con un proyecto de desarrollo. Y ese Estado tiene que ser un Estado promotor y un Estado que juegue un rol en la redistribución
de riquezas, de recursos, de oportunidades. Las desigualdades de género son desigualdades estructurales en nuestra sociedad. Entonces allí debe intervenirse, y para que se intervenga de manera más eficaz, vos tenés que estar en los principales lugares de decisión. Nosotros somos como ministerio, tenemos programas y políticas específicas, sustantivas que llevamos adelante, pero además somos organismo rector de la política para que la perspectiva de género aborde el conjunto del gobierno. Entonces tenemos además organismos donde se sientan todos los ministerios, mesa interpoderes con el Poder Judicial, con el Legislativo. Entonces hay que estar ahí, donde el Estado interviene en función de aspectos que en la sociedad no se transforman solos. Y esta es la concepción que, bueno, históricamente, mira, yo te voy a decir, ya Perón, en el año 1943, cuando fue secretario de Trabajo, que generó, todos los derechos laborales. Los derechos laborales, digamos, ahora se están discutiendo algunos otros, pero sí, la base de esos derechos laborales son los que nos rigen actualmente. Ya había creado una dirección de la mujer, porque él decía, hay desigualdades que son inaceptables, que sufren las mujeres en el trabajo y que nosotros debemos abordar con política pública. Después se retrocedió en esa perspectiva. Entonces, la verdad que esto vino para quedarse. En nuestra concepción, vino para quedarse porque recién llevamos los primeros 4 años de empezar a institucionalizar un cuerpo de políticas y de mirada del Estado para intervenir en la política en todas las áreas que es fundamental en esta idea del desarrollo en la sociedad. Pero además hay otra cuestión. Nosotros tenemos tratados internacionales de derechos humanos, la Convención contra toda forma de discriminación, la Convención contra toda forma de violencia, los pactos de derechos civiles y políticos, económicos, sociales, que siempre le han dicho a la Argentina, como al resto de los países, que para cumplir, las políticas de géneros tienen que tener una institucionalidad robusta, potente. Y de hecho se está demostrando que muchas de las políticas de gobierno se han transformado, han empezado a tener esta perspectiva. Bueno, te estoy contando de este tema que están discutiendo una ley, pero para nosotros ya es política pública en la provincia de Buenos Aires. Y el tema de la cuota alimentaria, veníamos hablando en estos últimos programas sobre los deudores alimentarios y la importancia que tuvo el diagnóstico que hicieron el año pasado a través de la encuesta de poner en agenda el tema y empezar a pensar, cómo se soluciona. En el próximo bloque vamos a estar hablando con una funcionaria a nivel nacional de qué se están haciendo en otras provincias también, además de lo que viene impulsando la provincia de Buenos Aires para, lograr que los deudores paguen. Muchas gracias, Estela. Bueno, gracias a vos y sigamos el debate del 8 y me parece que va a ser muy importante que aparezca más la agenda de los derechos de las mujeres porque son quienes están ahí alerta para defender nuestra democracia. 40 años de democracia es muy grave porque el negacionismo es pensar que podemos aceptar que vuelva a haber terrorismo de Estado. Entonces, somos una frontera también de defensa democrática. Una pausa y ya volvemos. Nuevo bloque de Punto Género. Y te adelantaba que íbamos a hablar otra vez, porque es un tema que nos interesa, sobre deudores alimentarios y qué estrategias se están llevando adelante en distintas provincias, para darle una solución a aquellas mujeres que atraviesan este problema. Estamos en comunicación con Celina Santellán. Estamos en comunicación, decía, con Celina Santellán, que es Coordinadora Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Marina. Muy bien. Te contactábamos, queríamos hablar con vos desde ese espacio que encabeza Sol Prieto. Fue una de las patas que impulsó la creación de este índice de crianza que está publicando desde mayo el INDEC con un número para ponerle un valor a lo que significa, alimentar, criar, cuidar. Y ya hay al menos 15 fallos son los que lo han aplicado en
7 provincias Exactamente. para fijar cuotas provisorias, porque muchas veces se perdía mucho tiempo, ¿no? en el ida y vuelta, y acá hay un número que ya permite fijar una cuota. ¿Cómo están utilizándolo los distintos juzgados de familia? ¿Qué es lo que están observando ustedes? Bueno, nosotras empezamos a trabajar con esto un poco a partir de este diagnóstico que dabas vos, de mujeres que en el proceso de determinación de la cuota justamente necesitaban demostrar, dar mucha evidencia para lograr llegar a algún número por parte de los jueces, y lo que viene a hacer el índice es justamente eso, ¿no? Dar un valor de referencia basado en las necesidades de esos niños y adolescentes, que no solo toma en cuenta sus necesidades de alimentación, de vestimenta, de educación, sino también sus necesidades de cuidado. Eso es lo novedoso. Y justamente lo que está empezando a pasar es, como muy bien decías, que en 7 provincias ya hay uso efectivo de esta herramienta en los juzgados, en la determinación, y suceden 2 cosas. Algunos jueces determinan que es el valor del índice el que tiene que ser tomado en cuenta a la hora de determinar la cuota alimentaria, que obviamente no sería el valor total del índice el que deberían pagar los progenitores que tienen que pagar la cuota alimentaria, sino la mitad, pues su obligación en general es la mitad de la responsabilidad. En algunos casos se determinan otros porcentajes, por ejemplo, cuando hay arreglos que tienen mayor carga de la madre en torno a los cuidados, se determina un mayor porcentaje de ese índice a favor de la madre, justamente en proporción a las cargas de cuidados, pero también del resto de las responsabilidades. Y en otros casos no se toma el valor directo, sino que lo que se determina es que se siga la evolución de ese índice, ¿no? Y eso también ahorra el proceso de actualización de la cuota, porque quienes han atravesado estos procesos lo saben bien, muchas veces se determina una cuota y a medida que pasa el tiempo, esa cuota queda atrasada respecto al valor del costo de la vida del niño adolescente, que no solo cambia por la evolución de los precios, sino también por las necesidades de esos niños, de acuerdo a, bueno, cómo va cambiando su inserción escolar y sus necesidades de cuidado, evidentemente. Así que estamos muy contentas de que esta herramienta, que nació como una idea a partir de este problema que atraviesa alrededor de 1 millón de hogares, un poco menos de 1 millón de hogares, más de 1,5 millones de chicos, esté teniendo una utilización favorable en pos de que se cumplan sus derechos, ¿no? Acá en la Cámara, en el Congreso, está todavía con media sanción la creación de un registro nacional de deudores alimentarios, una herramienta que tiene más de 10 años, ¿no? En el sentido de que muchos municipios y provincias también lo tienen, pero que no ha resultado muy eficaz a la hora de presionar a quienes deben, con la posibilidad de, bueno, o que le saquen el registro, que si figuran en ese registro de deudores, del registro de conducir me refería, ¿no? O la licencia, bueno, tener una serie de castigos por aparecer en ese registro, pero a veces es medio burocrático porque hasta que lo inscribe un juez o una jueza, o tienen que tener una deuda de 3 meses seguidos, entonces pagan 2 y deben 1. Bueno, hay ciertos artilugios a los que apelan para saltearse y no pagar, ¿no? Hay proyectos en otras provincias que están promoviendo algunas otras iniciativas, buscando de alguna forma respuestas creativas frente a este problema que sabemos que es complejo. Bueno, sí, hay proyectos de reformas de estos códigos en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y en Catamarca, en pos de justamente agilizar estos procesos, porque lo que tienen de complicado, como muy bien decías, era esto de, bueno, hasta que no está la sanción establecida, hasta que no culmina el proceso, no pasa a estar en esta lista de deudores, ¿verdad? Y eso quiere decir que hasta que no hay una sentencia, no se puede estar en esa lista, además del problema de, bueno, una vez que se está en esa lista, ¿cuál es la sanción efectiva? Entonces, esas son las provincias que tienen reforma, pero a su vez hay provincias que están trabajando en el relevamiento de estas problemáticas. La provincia de Buenos Aires ya tiene relevado cómo afecta el problema de la cuota a los hogares. El 50% de los hogares
de la provincia, de acuerdo a esta encuesta, que están a cargo de una mujer, con niños a cargo, con menores a cargo, no está recibiendo la cuota. Es una problemática más que común y por eso todas la conocemos tanto, y todas conocemos a alguien a quien le deben esa cuota. Y a su vez, esto también lo están tratando de trabajar en otras provincias, en Chubut, en Salta. Están armando como los primeros esbozos de relevamientos para dar cuenta de esta problemática también, además de estas reformas. Y a su vez, lo que se está haciendo son 2 incidencias en función del índice en particular. Por un lado, la formulación de canastas provinciales o regionales de acuerdo a las posibilidades de cada provincia, de cada región. Entonces ahí está Chaco, que ya publicó su propia canasta el mes pasado, y ahí avanza Santa Cruz, en Salta, en Tucumán, bueno, en 7 u 8 provincias, Río Negro, La Rioja, están avanzando en su propia determinación del índice, porque sabemos que la realidad de AMBA, que es lo que releva el informe del INDEC mes a mes, con esta actualización del costo de la crianza, no representa a todos los territorios por igual. Y a su vez, lo que estamos haciendo ya desde la dirección es ofrecer capacitación a estos jueces y juezas que tienen que tomar las decisiones al fin y al cabo, y que son, porque digo, el índice de crianza es una referencia, pero después quienes deciden van a ser estos jueces y juezas a partir de usar o no esa herramienta. Es una herramienta que para nada están obligados a usar, que nosotras promovemos mucho su uso, pero que después recae en ellos la decisión. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es, bueno, brindarles capacitaciones, explicarles. Esto implica un cambio en todo el proceso, que viene de toda la vida, de la historia de este tipo de juicios, llevándose a cabo de una manera que era a partir de la determinación de algún porcentaje del salario del progenitor o del salario mínimo vital y móvil, y ahora se cambia el enfoque y se pone el enfoque ya no en la posibilidad de pago de ese padre deudor, sino más bien en las necesidades de esos niños y niñas que necesitan comer, alimentarse y tener cuidados todos los días, más allá de si esa persona la persona responsable está pagando o no la cuota, ¿no? ¿En cuánto está ahora ese índice para, yo sé que depende de la edad, pero para un niño de 6 a 12 años, Para un niño de 6 a 12 años asciende a 155.000, 156.000 pesos, redondeando después. Pero, nuevamente, no tengamos en cuenta 2 cosas. Por un lado, que cada progenitor se debería hacer cargo al menos del 50%, dependiendo de las responsabilidades que asuma. Y por otro lado, que en tanto y en cuanto haya en un hogar más de un menor, ese costo del cuidado ya no va a ser ponderado para cada menor del hogar, sino que se va a asignar de acuerdo a quien tenga mayores necesidades de cuidado. A lo que voy es, si hubiera 2 menores de 12 años, ya no serían 300.000 pesos el valor agregado de ellos dos, sino que se sumarían los 2 costos de los bienes y servicios que requiere cada niño, niña, adolescente, que en este caso sí es necesario en su totalidad para cada niño, pero el costo del cuidado se repartiría. Con lo cual el monto total descendería a 200.000 en su conjunto, y por lo tanto solamente la mitad de eso correspondería al progenitor. No sé si fui clara porque puse un montón de números. Sí. Pero me parece importante reconocer este punto, ¿no? Donde el cuidado es algo que ya no es de cada niño en particular, sino más bien de las familias. Claro, ahí hay un tema que tal vez sería interesante, la posibilidad de algún tipo de campaña también, no solo de difusión del índice de crianza, sino para concientizar sobre la responsabilidad parental, ¿no? Y que no es solo, digamos, acá se está reclamando dinero, pero también hay una cuestión de compartir los cuidados, de hacerse cargo de la crianza, que va más allá de pasar el dinero, ¿no? Bueno, en ese sentido, desde la dirección creamos hace ya 2 años la calculadora del cuidado. Entrando a calculadora, _del_ cuidado, poniendo eso en Google ya aparece la calculadora del cuidado, donde justamente es una herramienta ya no para estimar un pago o para determinar un pago, sino más bien para concientizar sobre ese valor que tienen los cuidados. Nosotros desde dirección trabajamos mucho en la difusión y en la explicación de que estos cuidados que realizamos todos, no solo a personas que requieren cuidado directamente, como los niños, niñas y adolescentes, sino también, bueno, a personas mayores que requieren cuidados, vivan o no en nuestros hogares, pero también a personas que
con quienes convivimos, que no necesariamente son dependientes en el sentido estricto, pero que sí requieren cuidados, ¿no? Como a partir de esta noción de interdependencia, donde ya no solo las personas que son menores o mayores o que tienen alguna discapacidad o alguna enfermedad requieren cuidados, sino todos y todas para seguir viviendo. Y en ese sentido, bueno, darle un valor a esos trabajos de cuidados que sostienen no solo esas vidas, sino también la economía toda y permiten que, bueno, día a día nos levantemos y vayamos a trabajar, a estudiar o a tener nuestras actividades de ocio. En los partidos de fútbol, en los entretiempos, tendrían que hacer campañas de este tipo. Muchísimas gracias por esta comunicación, Celina. Bueno, seguimos acá en este espacio dándole difusión a esta problemática y buscando también que es importante señalar que ha sido esta agenda impulsada por las organizaciones de mujeres que crían solas, quienes han puesto este tema en agenda, un ministerio como el de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual en la provincia de Buenos Aires, que encabeza Estela Díaz, que estuvimos hablando recién con ella, ustedes en el Ministerio de Economía. Digo, esta presencia de mujeres con este compromiso, con una agenda de género, es lo que permite que estos temas que tienen que ver con una agenda cotidiana, con una problemática cotidiana extendida, histórica, que no es nueva, hoy esté como parte de políticas públicas, buscando la solución y tratando de dar respuestas efectivas. Me gusta subrayar esto porque muchas veces se plantea y se cuestiona para qué, ¿no? ¿Para qué las feministas en los cargos? ¿Para qué las organizaciones de mujeres planteando estas agendas que si no estarían invisibilizadas y silenciadas? Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta pronto. Bueno, con este cierre nos vamos hasta la semana que viene. Que tengas buena semana. Chau.